Ahí vienen los chilenos. Soldados, prepararse para luchar. El 13 de enero de 1881, las Pampas de San Juan y Chorrillos fueron testigos de uno de los eventos más decisivos de la Guerra del Pacífico. El embate de las tropas chilenas contra la línea defensiva del ejército peruano que iba desde Manchay por el este hasta el Morro Solar, cercano al mar. La línea peruana se defendió valientemente, pero tuvo que ceder terreno y el combate encarnizado se dio precisamente en el mismo pueblo de San Pedro de Chorrillos, luchando casa por casa. Chorrillos no quedó ahí. La historia continúa, pues supo levantarse de este infierno para convertirse en el distrito que es hoy en día. Un distrito histórico que tuvo bastante historia. ¿Por qué? Porque esto sucedió en el Perú. Entre redes y totoras, así nació Chorrillos. Cuna de pescadores, heroica y generosa. La gente venía a bañarse acá a Chorrillos y ahí los esperaban los pescadores, las pescadoras para ayudarla en algo, para que se bañen, para que le den su propinita. Y así era la historia, pues entonces ya con la guerra con Chile destruyeron todo eso, pues. Chorrillos ha sufrido dos destrucciones. Con la guerra con Chile y después se repuso, se recomponió de vuelta. Y el terremoto del 40. La edad de oro de Chorrillos se dio durante la era del guano en la segunda mitad del siglo XIX, cuando el primer malecón era frecuentado por las familias más acaudaladas de Lima. Además, la gente acudía masivamente a los baños de madera para aprovechar las supuestas propiedades curativas del agua de mar. También por esos años, Chorrillos era conocido por las apuestas y juegos de azar. De hecho, muchas personas llegaron a perder propiedades enteras. ¿Y has conocido que todavía existen algunos? ¿Conociste los grandes ranchos o no? Claro, claro, ahí todavía quedan unos rezagos ahí por el agua dulce, por los chorrillos de agua dulce. El nombre de Chorrillos proviene de los pequeños chorros o chorrillos de agua que se desprendían de los acantilados de la actual Costa Verde, a la altura de la playa Agua Dulce. Este fenómeno natural se pudo apreciar en el litoral limeño hasta hace pocos años. Los pescadores que llegaron a la zona construyeron viviendas que alquilaban a los veraneantes limeños. Muchos de estos, con el pasar de los años, construyeron los famosos ranchos chorrillanos, viviendas típicas del balneario. Lamentablemente, la mayoría de ranchos fueron destruidos durante la guerra. ¿Cómo llegó Chorrillos a convertirse en un balneario lujoso y frecuentado por las clases altas limeñas? Para entender esto debemos remontarnos al siglo XVII, en plena era colonial. El alférez real don Francisco Carrasco otorgó parte de sus tierras a un grupo de pescadores de Surco y Huacho para que construyeran sus chozas, las primeras viviendas de Chorrillos. Aunque no hay consenso entre los investigadores, muchos consideran 1688 como el año de su fundación. Sobre la fecha de fundación de Chorrillos no hay todavía un documento exacto. Más bien se han encontrado documentos nuevos que dirían de que Chorrillos fue fundado no en 1688, sino en 1604. Han aparecido algunos documentos históricos. Pero en general la mayoría de documentos
sobre Chorrillos son muy escasos. No hay información sobre lo que es Chorrillos colonial, más que la visita de algunos personajes importantes aquí que venían pues a visitar todo lo que eran las playas. Pero este era un pueblo de pescadores que después se fue cambiando y se fue transformando ya en una villa. La información que tenemos de los documentos históricos nos muestra más bien que Chorrillos era muy dependiente del pueblo de Surco. Y la parte antigua, que era la parte de Armatambo, era un asentamiento que fue poblado desde el Horizonte Medio hasta la época de los Incas. Ahí también había una población, pero luego fueron reducidos, es decir, fueron sacados de allí y llevados a la reducción de Surco. Entonces, en esa zona es que ellos tienen tanto la actividad pesquera como la actividad de la agricultura. En la era colonial se establecieron imponentes haciendas cerca de los pantanos, como la azucarera San Juan Bautista de Villa, adquirida por los jesuitas en 1632. Tras la expulsión de la Compañía de Jesús en 1747, la hacienda cambió de dueños varias veces, incluyendo a José Antonio Lavalle en 1806 y Juan Mariano de Goyeneche y Barrera en 1850. En 1834, Flora Tristán visitó el lugar y quedó impresionada por la extensión de las tierras y la gran cantidad de esclavos que trabajaban en ella. Durante el periodo de la independencia, Chorrillos jugó un papel fundamental gracias a su hijo más ilustre, José Silverio Olaya Balandra. Olaya transmitía comunicaciones secretas entre los patriotas limeños y el gobierno independiente refugiado en el Real Felipe. Utilizando su oficio de pescador, transportaba las cartas hasta que fue capturado y torturado. Pese al tormento, jamás delató a sus compatriotas, siendo fusilado el 29 de junio de 1823, Día de San Pedro, máxima fecha festiva para los chorrillanos. Él es pues considerado oficialmente como el primer mártir, el primer héroe reconocido por la República Peruana en el siglo XIX, la independencia. Él, además de ser pescador, también se dedicaba al negocio de los ranchos. Con su hermano Cecilio se encargaban bastante de proporcionar un lugar de veraneo para las personas que venían. Y es ahí donde él se relaciona justamente con las familias más importantes de Lima, porque ellos vienen acá y veranean, entonces es ahí donde él recibe ese famoso encargo y él se une a la causa patriótica. Sin embargo, Olaya es uno de los tantos patriotas chorrillanos, como ya en 1821, cuando llega la expedición de San Martín, los chorrillanos apoyaron a los barcos que se anclaron frente a Chorrillos. Ellos los apoyaron, incluso llegaron a ser parte de la tripulación, y cuando hubo algún problema, desperfecto o un naufragio, los chorrillanos fueron los primeros en ir a socorrer a estos barcos patriotas. Durante el siglo XIX, los presidentes Agustín Gamarra, Ramón Castilla y Juan Antonio Peset introdujeron transformaciones significativas en Chorrillos. Bajo el gobierno de Gamarra, de 1829 a 1833, las chozas de caña y totora fueron reemplazadas por casas de material noble. En 1857, durante el mandato de Castilla, Chorrillos fue declarado distrito, y al año siguiente comenzó la construcción del ferrocarril, que lo unió con Lima. También se construyó el primer malecón con glorietas, bancas y macetas ornamentales. En tanto, Peset, que gobernó de 1863 a 1865, añadió alamedas y parques al balneario. Además, construyó el Palacio Peset, elegante rancho que fue destruido durante la invasión chilena. Antes de la construcción de las líneas férreas, Chorrillos tenía poco más de 850 habitantes, según los censos de 1850. Sin embargo, tras la construcción del tren y del balneario, la población se quintuplicó, superando los 4.900 habitantes. También durante el siglo XIX se popularizó un icónico personaje chorrillano, el cholo nadador, pescadores que ayudaban a las mujeres de alta sociedad a entrar al mar. Este oficio, bien remunerado y reconocido, empezó a decaer en la segunda mitad del siglo XIX,
cuando se consideró inapropiado que una joven fuera acompañada por un hombre semidesnudo. El cholo nadador fue quedando en el olvido con la apertura de los baños de agua salada en las playas chorrillanas. Los pescadores en el tiempo de verano se dedicaban a alquilar sus cabañas o ranchos, como le llamaban, que eran unas casas que estaban hechas de caña y algunos materiales. Ellos lo alquilaban a estas familias que venían a pasar una semana, unos días aquí en Chorrillos para tomar el sol, para tomar baños de agua salada. Muchas mujeres no sabían nadar y preferían ser acompañadas por estos pescadores. Don Freddy, Sí. usted está identificado con el mar, con la pesca. ¿Qué tan importante es el tema de la pesca en Chorrillos? Bueno, la pesca es una herencia que nos ha dejado nuestro mártir José Olaya. Entonces nosotros pescamos con el orgullo de dar su alimento a nuestro pueblo. Ese es el mayor orgullo que tenemos. ¿Cómo es el pescador chorrillano? Si tú pudieras definir al pescador chorrillano, ¿cómo es? Bueno, el pescador chorrillano siempre se ha identificado por cocinar a bordo. Eso es lo que muchos no conocen. Antes se iba a vela y a remo a la isla. Más trabajoso era ir a la isla Pachacama porque iba contra el viento. Y acá en la isla de San Lorenzo ya era más cómodo. ¿Qué se sacaba? Se sacaba chita, lenguao, pintadilla, cabrilla, mimis, su coco. ¿Y ahora qué se saca? Ahora, antes se regalaba el pescado, antes se vendía por montón. Ahora se vende por kilo y por calidad. Ha subido de precio, pero hay todavía. Chorrillos fue uno de los principales lugares de aprovisionamiento de pescado en la época colonial y estaba conectada a Lima por el famoso Camino Real, es un tramo del Camino Inca que vendría a cruzar pues, los distritos de Chorrillos, San Isidro, La Victoria y El Cercado, y llevaba el pescado por este camino. Ese tráfico del pescado desde Chorrillos hacia Lima se hacía a través de mulas y por lo general era hecho por las mujeres. Los pescadores siguieron utilizando la caleta de Chorrillos durante todo el tiempo, pero más o menos hacia 1950 se va a ir diseñando este espigón para hacer lo que es el muelle de pescadores. Pero los pescadores tenían pues unas pequeñas estructuras para poder abordar los botes. También lo hacían desde la orilla, como se hace en muchas playas de aquí de Lima. Estas instalaciones son del siglo XX, porque Chorrillos estaba más que todo dedicado al tema del veraneo, al tema de los baños. Aquí se construyeron los baños para los veraneantes. Y Chorrillos fue considerado pues, el principal balneario de América del Sur, del lado del Pacífico. Era tan famoso, era comparado con los famosos balnearios de Inglaterra, de Reino Unido. Entonces era pues un sitio bastante prestigioso, a pesar de que sufrió la destrucción durante la guerra y durante los desastres naturales. La fecha elegida para la fundación distrital de Chorrillos fue el 29 de junio, coincidiendo con la festividad del santo patrono de los pescadores, San Pedro. Yo tengo un conocimiento que la fiesta de San Pedro antes le rendían mayor tributo. Comenzando, venían tres buques de guerra y se fondeaban ahí, amanecían los buques con todas sus luces prendidas. Y para el desfile se desembarcaban con su banda. ¿No? Sí, bien emocionante era, con su banda. Qué bonito esos tiempos. Las actividades festivas en honor al santo patrono empiezan con desfiles cívicos en las calles del distrito. Luego la imagen es llevada en procesión hasta la playa Pescadores, donde es embarcada en un bote. Ya en el mar se arrojan ofrendas florales por los difuntos. Durante las actividades, la imagen también visita en bote el histórico Club Regatas, donde se le rinden honores al santo patrono.
¿Qué significa San Pedro para un pescador? Significa mucho, pues. San Pedro y nuestro Señor el Redentor, con San Pedro pescador. Escucha, por favor. Te lo dice un pescador. Escucha, por favor. Rojo y blanco es mi color. Pescadito bendito, lo comía Cristo Redentor con San Pedro pescador. Entre las décadas de 1840 y 1870, la era del guano trajo una bonanza efímera que impactó profundamente en Chorrillos. Las opulentas mansiones fueron renovadas y el malecón se embelleció, convirtiéndose en una de las vías costeras más impresionantes de América del Sur. Sin embargo, esta era de esplendor llegó a un abrupto fin con el estallido de la guerra con Chile. El 13 de enero de 1881, durante la batalla de San Juan y Chorrillos, las tropas chilenas lanzaron un feroz ataque al sur de Lima. A pesar de la valiente resistencia, Chorrillos fue capturado y saqueado. Los intentos de imponer disciplina por parte de los oficiales chilenos fueron insuficientes para detener los robos, incendios y disturbios causados por los soldados embriagados tras la victoria. Y en ese momento de gran disturbio es que los mismos chilenos comenzaron a matarse entre ellos, algunos quedaron en estado, se embriagaron, entonces hubo mucho desbande y las mismas autoridades chilenas les costó mucho trabajo poder controlar a las tropas que ya se habían desbandado. Ese fue el momento en que los peruanos tuvieron la idea, ¿no?, con Cáceres de atacarlos en ese momento en que ellos estaban completamente indefensos, fuera de combate, se podría decir. Entonces no se tomó esa oportunidad y finalmente el pueblo fue destruido. Durante 3 días la ciudad de Chorrillos estuvo ardiendo en llamas. Las fotos históricas que muestran la devastación se han difundido ampliamente durante los años. La villa chorrillana parece haber sido arrasada por un bombardeo aéreo. Pero en realidad, la destrucción fue causada por incendios deliberados, desatados casa por casa durante la ocupación. Incluso, 13 heroicos bomberos italianos de la bomba Garibaldi, que intentaron cumplir con su deber apagando los fuegos, fueron fusilados por los chilenos al finalizar la batalla. Entonces ahí los chilenos perdieron muchísimos soldados, no en San Juan, sino en la toma del Morro Soldado de Chorrillos. Finalmente, los sobrevivientes de San Juan se desplazaron hacia Chorrillos por el camino de Villa y llegaron al Morro Solar y ahí se atrincheraron, pero finalmente el morro fue cayendo y se reagruparon en el pueblo de Chorrillos y pelearon casa por casa, atacaron desde los techos de las casas, y los chilenos también atacaron. Al final terminaron incendiando el pueblo, terminaron incendiando todo el lugar y mataron a las personas, fusilaron a muchos. A pesar de la devastación sufrida, Chorrillos emergió nuevamente de entre las cenizas. Se priorizó la reconstrucción del antiguo ferrocarril, cuyas vías habían sido destrozadas durante la guerra. Además, un consejo municipal asumió la responsabilidad de la reconstrucción inmediata. Se solicitó un préstamo mensual de 500 soles al municipio de Lima y se llevó a cabo la reconstrucción de los tradicionales baños para así poder generar ingresos al municipio. Es el famoso
Pedro Pasoldán y Unanue, historiador y literato más conocido como Juan de Arona. En 1894 escribió este pequeño libro, La línea de Chorrillos, los 3 principales balnearios marítimos que rodean a Lima: Chorrillos, Barranco y Miraflores. Si alguien quiere conocer la historia de este balneario en el siglo XIX, este es el material a consultar: el otrora balneario de Chorrillos. Llegamos a la reina destronada. Chorrillos, al lado del barranco, es hoy el cadáver de un gigante junto a un parvulillo lleno de vida. Dicen que más vale ratón vivo que león muerto. Durante los años de la reconstrucción nacional, se erigió un nuevo malecón, atrayendo nuevamente a las clases altas limeñas a este renovado balneario. A fines del siglo XIX, la Escuela Militar de Chorrillos se consolidó, sucediendo a la escuela de clases también llamada Escuela de Cabitos, inaugurada en 1874 durante el gobierno de Manuel Pardo. Tras una reestructuración, adoptó su nombre actual en 1900. Como otros edificios del distrito, la escuela sufrió graves daños por el terremoto de 1940. Según lo que me contó mi papá, porque cuando vino el terremoto dice que la mar se retiró, se veían peñas que nunca habían visto. Y después se vino a su maremoto. El terremoto destruyó todas las viviendas lujosas que había en el malecón, pues. Sí, pues. Lo destrozó todo. ¿No? Te digo que todas esas casonas antiguas se quedaron destruidas, llenas de escombros. Sí. Y la gente, los dueños, se fueron de acá de Chorrillos. El 80% de las viviendas quedaron destruidas, ¿no? Y estamos hablando de esta zona, la parte histórica de Chorrillos, y de acuerdo a estudios técnicos, ese terremoto demostró que en Lima hay 2 distritos con terrenos realmente malos, ¿no? Chorrillos y La Molina, por el nivel de destrucción que se alcanzó. Aparentemente la explicación es que el suelo aprisionado entre el mar y el morro solar no es muy fuerte, ¿no? Y que eso es lo que generó el nivel de destrucción. Ahora, ¿qué pasó después? A diferencia de lo que ocurrió en el Callao, que tuvo un mayor nivel de destrucción, ahí el Estado hizo unidades vecinales, vivienda social. Acá no se hizo. Entonces, hasta donde tengo entendido, habría que ver qué pasó. La gente que se le destruyó la vivienda la reconstruyó, se mudó a otro lado, ¿no? Además, el Chorrillo de esa época no es el de ahora, ¿no? Chorrillos cambia después. En la actualidad uno puede visitar Chorrillos no solo para pasear en sus parques y en el nuevo malecón, sino también para subir al imponente Morro Solar y explorar los bellos pantanos de Villa. Nosotros sabemos que hay vestigios de la cultura Ichma, que fue asentada en estos espacios naturales, como en todo Chorrillos, también en la zona entre la cuenca del río Rímac y la cuenca del río Lurín. Los preincas tuvieron mucha noción en cuanto a la infraestructura hidráulica, conocían mucho el manejo del agua, y es así que ellos pudieron lograr hacer recorridos desde el río Surco
recorridos de canales, y es así que ahora tenemos humedales costeros de donde sale la napa freática desde el río Rímac. Los pantanos son un refugio crucial para aves migratorias y constituyen una de las áreas verdes más destacadas de la zona sur de Lima. El humedal tenía anteriormente más de 1.500 hectáreas. Sin embargo, el día de hoy contamos solo con 263 hectáreas. Es así que se ha cambiado el uso de suelo y actualmente solo contamos con 263 hectáreas que recibe a aves migratorias y también residentes. Es un espacio natural, un área natural protegida, la única en Lima metropolitana y en la capital de Lima. Contamos con más de 400 especies, no solo de fauna, sino de flora. Contamos con junco, con totora. Tenemos aves de todo el mundo, no solo del hemisferio norte, sino también tenemos del hemisferio sur. Todas ellas vienen y se trasladan miles de kilómetros. Tenemos aves migratorias desde Canadá y llegan acá a tener un espacio para alimentarse, cuidarse, recuperar fuerzas y poder alimentarse y seguir su trayecto. Esta área verde pertenece al convenio Ramsar, tratado que lleva el nombre de la ciudad iraní donde fue firmado y que desde 1975 tiene como principal objetivo luchar por la conservación de los humedales a través de la cooperación regional e internacional. Es así que nosotros somos uno de los 2.500 sitios Ramsar que existen en todo el mundo. Y en el Perú solo contamos con 14 sitios Ramsar y en la capital de nuestro país solo contamos con este. Otro destacado hito natural en Chorrillos es el imponente Morro Solar. Su nombre se remonta a la época colonial, cuando esta zona era parte de la encomienda de Surco y La Barranca, otorgada por Francisco Pizarro al encomendero Antonio Solar. De ahí el nombre. Hablemos de algo que también es bien chorrillano, Freddy, el morro solar. ¿Cuán importante era el morro solar? Porque yo recuerdo que también había antes romerías. Sí. Había, bueno, también es heroico el morro, ¿no? ¿Qué recuerdos? Bueno, del morro heroico recuerdo que las familias tenían la tradición de poner su cruz. Sí. Había la cruz, yo me acuerdo mucho la cruz de Macadil, que era la más grande. ¿Ya? Ahora es una ciudad de las antenas. Al morro también subíamos a escoger, ¿sabe qué cosa? Balas para vender el plomo, sí. ¿Las balas de la guerra? Sí. Se recogía uno las balas oxidadas ahí y la vendíamos al que vendía anzuelos, cordeles, a plomo, pues. Se lo derritía y hacía barra de plomo para pescar. El Morro Solar, con más de 280 metros de altitud y unos 7.4 kilómetros cuadrados de extensión, alberga diversos monumentos significativos, como el Planetario y Observatorio, uno de los más importantes del Perú, fundado en 1988. El Monumento al Soldado Desconocido, en honor a los caídos durante la Batalla de San Juan, y la Cruz del Papa, erigida con fragmentos de torres destruidas por el terrorismo y dedicada a Juan Pablo II durante su segunda visita al país en 1988. Y si hablamos de monumentos religiosos, debemos mencionar a la Virgen del Morro, inaugurada el 11 de febrero de 1905. Ah, mi virgencita, sí, eso lo fundaron los pescadores antiguos, pues. La pusieron la virgencita ahí. No había pista en esa época no había pista para la herradura. Fundaron a la Virgencita y esa fue la que hasta ahora nos alumbra a todo Chorrillos. No hay pescador que no se encomienda a la Virgencita del Morro. Sí, y más si es de madrugada,
De madrugada cuando salgo a la mar, me encomiendo a la Virgen del Morro Solar para con mi preciada pesca poder regresar para felicidad de mi hogar. Soy pescador bendito, siempre lo repito. Navegando en alta mar, pesco lo que deseo. Por eso todos los años con San Pedro me paseo. Al este del Morro se encuentran los restos prehispánicos de Armatambo, construidos alrededor del año 1000 después de Cristo. El tambo de los nadadores, como algunos investigadores lo llaman, formaba parte del curacazgo de Sulco de la cultura Ichma. Es un lugar que es muy problemático para la arqueología, falta mucha investigación. Sin embargo, tuvo gran importancia en el periodo tardío y en la época incaica, porque en Armatambo se han encontrado muchos restos de cerámica incaica, se han encontrado paredes y recintos con decoración de pinturas, también se han encontrado quipus, se han encontrado momias. Era un sitio muy importante para los incas, y lo más importante quizás es que Armatambo y todo lo que es esa área cerca del Morro Solar, el Cerro Marcavilca, es un lugar importante porque es parte de uno de los curacazgos de la Lima prehispánica y que digamos que se sometió pacíficamente a los incas. Aquí no hubo combates como en Cañete, donde los huarcos se enfrentaron contra los incas y los incas prácticamente los desaparecieron. Aquí en Chorrillos se aliaron a los incas, y los incas aquí colocaron pues sus funcionarios, sus famosos quipucamayos, sus curacas, y tuvieron muy buenas relaciones con el curacazgo, con el pueblo de Lurín y con Pachacama. Entonces era un lugar pacífico, era un lugar que se desarrolló bastante. Por eso que aquí la pesca, los pescadores estuvieron tranquilos, mientras que en Lima había muchos problemas de desplazamientos de los pueblos indígenas. Aquí estuvieron muchos años tranquilos, no se les molestó, se siguieron dedicando a su actividad económica, que es la pesca. Acá es. Acá haremos nuestro nuevo hogar. ¿Y la bandera? Acá está. A mediados del siglo XX sucedería uno de los fenómenos que cambiaría para siempre la faz de la capital. Comienza con fuerza el asentamiento de los cerros alrededor de la ciudad de Lima, para convertirse en asentamientos poblacionales que más tarde se convertirían en barrios emergentes característicos de cada distrito de esta capital. Chorrillos no sería la excepción, pero este proceso se daría algunas décadas atrás, al poblar sobre todo las faldas del Morro Solar. Un ejemplo de este es Armatambo, un ejemplo muy temprano que sucedió, como decía, unas décadas atrás. Y estos nuevos vecinos y sus descendientes comienzan a ser la nueva población de Chorrillos vibrante. ¡Vive el Perú! Según Matos Mar, en 1924 se funda la primera barriada, que fue Armatambo, donde están las ruinas arqueológicas. Hay otros autores como Meneses que plantean que hubo unas 3 antes, ¿no? En 1910, 1912. Los primeros pobladores de los asentamientos modernos en Armatambo fueron yanaconas asiáticos.
Los yanaconas eran campesinos que entregaban bienes o dinero a un hacendado a cambio de un terreno para cultivar. Pero bueno, estos yanaconas tenían que vivir en algún lado. Y entonces le piden permiso a la hacienda para ocupar la zona eriaza no productiva donde está Armatambo, ¿no? Al lado de las ruinas. Allí se instalan hasta que en 1941, siempre según Matos Mar, el Estado los desaloja y Julio C. Tello empieza a hacer sus estudios. Pero había una familia que se había quedado y entonces Julio C. Tello lo nombra guardián de la zona y con ese argumento en 1942 regresan los otros que vivían ahí y así se consolida en 1952. Pero Chorrillos se ha ido poblando también con gente que se ha asentado en las faldas, ¿no? Alto Perú, el Chorrillos emergente, como le llaman, ¿no? ¿Tú qué recuerdo de esto? Porque tú has visto también cómo la gente venía a vivir, ¿no? ¿Qué te parece eso? ¿Qué recuerdo? Pues bastante gente provinciana venía y se asentaba, no solamente en Alto Perú, en todos los cerros, Macavilca, estaba los cerros del sur, entonces todo se ha ido poblando, pues. ¿Cómo era? La gente era así, pues se metía. A mí me acuerdo cuando se fundó San Juan, en San Juan Grande. Sí. Ahora acá es San Juan de Miraflores, esa era hacienda. Sí. Había San Juan Grande y San Juan Chico. Yo me acuerdo porque yo me iba hasta por allá, me iba a comer fruta. Viñales por todos lados había. Viñedos por todos lados había. Con el paso de los años, las nuevas urbanizaciones en el creciente Chorrillos, como Tupac Amaru de Villa, La Campiña, Los Cedros de Villa, entre otras, han transformado el aspecto tradicional del distrito. Este cambio ha diversificado notablemente la zona, convirtiéndola en un área de encuentro de diversas culturas y procedencias. En la época de Velasco, ¿no? Y lo que se ocupa es toda la zona de La Campiña, San Genaro, Villaventuro, Delicias de Villa, toda la zona llamada La Campiña, ¿no? Estas, todas, el 95% fueron mecanismos de invasiones, o sea, se invadieron, y sobre tierra pública, ¿no? Era tierra del Estado y era tierra no productiva. Ahora, ¿por qué se llena Chorrillos, llamándolo así, ¿no?, coloquialmente? Porque ya el gobierno militar promovía a los pueblos jóvenes, ¿no? Y ya se estaba constituyendo Villa El Salvador, ¿no? Entonces, Lima Sur, que antes se llamaba el Cono Sur, empieza como la primera gran fase de crecimiento de los conos de Lima, de la periferia. Hoy en día la mayoría de los habitantes de Chorrillos provienen y residen en estas nuevas urbanizaciones que se extienden hasta la carretera Panamericana Sur. Ya Chorrillos pasa a ser considerado un distrito barrial, ¿no? O sea, ya no era pues el balneario de la aristocracia, ¿no? Ni un lugar histórico, sino ya es considerado un distrito barrial. Los planos de Lima 2000, el Plan de los planes de desarrollo urbano, ya consideran a Chorrillos como un distrito barrial, a partir de los 70. Pese a su actual carácter barrial popular, Chorrillos aún es un distrito donde conviven distintas clases sociales. Chorrillos se podría llamar pluriclasista, ¿no? Usted tiene la zona histórica donde vive una clase media. Hay una zona también de altos ingresos que se llama La Encantada, ¿no? Que era el centro de la Hacienda Villa, donde está el Club Garzas de Villa,
colegios para gente de altos ingresos, el Cultural Lima. O sea, es toda la zona que queda entre la Hacienda de Villa, ex Hacienda, y que limita con los pantanos de Villa. A Chorrillos llegó a vivir gente de todo el Perú, pero también gente de todo Lima continuaba visitándolo de manera constante debido a sus populares playas. Una de las más conocidas, la Herradura. Esta playa comenzó a ser frecuentada desde 1908, cuando se completó el túnel del tranvía que la conectaba con el resto de Chorrillos y por ende con la ciudad capital. La popularidad de la Herradura duró varias décadas, albergando locales emblemáticos como el restaurante El Suizo y más recientemente el salsódromo La Máquina del Sabor. Sin embargo, lamentablemente en la actualidad el panorama de la playa es sombrío. Don Freddy, y hay una parte de Chorrillos que también es importante, la Herradura. Ah, sí, claro. ¿Qué recuerdo de la Herradura? ¿Qué? La Herradura tuvo su momento de gloria, pues en esa época habían restaurantes y la gente iba a bañarse allá y a comer, pues. Me acuerdo que los dueños de los restaurantes iban a la chacra a comprar sus productos. Le compraron a mi papá, que tenía chacrítica, te criaba sus patos, sus gallinas. Ay, mi papá aprovechaba y él lo vendía a ellos, pues. En ese tiempo cocinaban ahí en los restaurantes bien. Y toda la gente iba allá, pues. Todavía no se había llenado de piedra como ahora, pues. En esa época era bonita esa playa. Y ya había acceso a... Ya tenía su pista, todo, pues. ¿Y tú como pescador, es un buen sitio para la pesca, la Herradura? Claro. Te voy a contar desde La Chira. A ver. La Chira es su casa de la corvina. Entonces, cuando la mar cambiaba de corriente, las corvinas salían a pasearse, se venían por la Herradura, se venían por acá, por el Salto del Fraile, por el Regatas, hasta Miraflores se iban. Otro atractivo costero popular en Chorrillos es, sin duda, la playa Aguadulce. Aunque no es la única playa de arena en el distrito, es indiscutiblemente la más concurrida de la capital. Se estima que durante la temporada de verano llega a recibir más de 20,000 visitantes. La playa Aguadulce es un espacio público, ¿no? Popular y multiclasista, pero es un espacio a nivel metropolitano. O sea, porque hay espacios públicos locales. Este es de toda la ciudad. De todos lados vienen a esta playa, pero la playa de Aguadulce es la mayor playa de espacio público que hay en Lima, la más identificada con Lima. Freddy, estábamos hablando de Aguadulce, pero la Aguadulce playa, porque es la que todo el mundo va y también iba. ¿Por qué? Porque en ese tiempo el transporte vehicular eran el tranvía y el acoplado. Y la gente venía de Lima, de Miraflores, otros distritos venían en el acoplado. Y se paraban en la estación acá, terminando la calle Pedro de Osma. Y ahí bajaban por el puente Entenderini al Aguadulce. De ahí que se bañaban en el Aguadulce, cruzaban al Cantil, donde estaban los chorrillos de Aguadulce. Los chorrillos se enjuagaban ahí. Así era. ¿Pero por qué Aguadulce? Porque la gente no recuerda que Aguadulce era la playa de Chorrillos. Claro. Chorrillos de Aguadulce. Así era. Y esos chorrillos se formaban por la vena subterránea que venían de los campos, así por abajo, y desfogan ahí, como la altura del malecón es así, y desfogan hasta ahora, por ahí. Freddy, cuéntame, cántame
lo que quieras, un poema sobre Chorrillos. En las cuevas de los acantilados tenían los pescados cuidados. Habían chorrillos de agua dulce. Florecían campanillas en sus orillas. Había ciruelías para las pintadillas, cabrillas, mojarrillas. Los zarcillos se daban piquito con los patillos. Lenguado por todos lados. Pescado barato a cada rato. En la cocina, corvina fina. La rica chita con su salsita. Bonito frito, zorrito, pampanito. Con mis manos los he pescado. Mi pueblo lo ha disfrutado. Soy un hombre feliz en eso, cuando me acuerdo. Sí, pues. Bravo. Sí. Te agradezco un montón, Freddy. Sí. Ahora Todos los pescadores nos sentimos orgullosos de abastecer a nuestro pueblo. Sí. Muchas gracias, don Freddy. Ahora sí, le voy a meter dientes. Claro, Muy bien. pasito con pejerrey. Voy a dar más, gracias. Otra cosa. Hemos hecho un recorrido a vuelo de pájaro por la historia de un distrito que ha tenido innumerables transformaciones. Desde las épocas prehispánicas, como un lugar importante de adoratorios, por el que pasaron también los conquistadores, hasta el pueblecillo de pescadores que dio pie en el siglo XIX a un balneario lujosísimo, quizás el más importante de Sudamérica, pero también ha vivido momentos muy difíciles, como por ejemplo durante la Guerra del Pacífico y el terremoto de 1940. Ambos sucesos destrozaron por completo a Chorrillos. Pero también supo levantarse con aquellos nuevos vecinos que llegaron ya en el siglo XX. Si pudiera identificar algún tema transversal a estas transformaciones y a la historia, es el agua que le dio fertilidad a las innumerables haciendas, también a los pantanos de Villa, y el agua que precisamente le da el nombre a este distrito. Es también parte vital de las faenas de los pescadores y de la gente que hasta el día de hoy viene a bañarse a sus aguas. Siempre fue un balneario, siempre fue unido a ese elemento del agua. Y es que Chorrillos está en nuestra memoria histórica y también en el corazón.